Antes de comenzar, recordemos que los compuestos químicos son aquellas sustancias puras que están formadas por la unión de dos o más elementos químicos y cuya composición se representa por medio de una fórmula química. Las fórmulas químicas representan en forma abreviada la composición de un compuesto. Incluye el símbolo del elemento y un subíndice que indica la cantidad de átomos del elemento. Las fórmulas de los compuestos pueden ser de tres tipos. La fórmula empírica, también conocida como fórmula mínima, es la más sencilla de todas y solo proporciona información sobre el tipo de átomos que constituyen el compuesto y la relación mínima o número relativo de átomos diferentes que existen en el mismo. Esta fórmula no establece cuál es la sustancia. Aquí vemos un ejemplo en donde la fórmula empírica puede corresponder a diferentes compuestos con distinta fórmula molecular. Las fórmulas moleculares indican el número real de átomos que constituyen los compuestos. La fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica, es decir, que se obtiene al multiplicar la fórmula mínima por un número entero que resulta de dividir las masas. Un ejemplo es el de la vitamina C o ácido ascórbico, cuya fórmula es C6H8O6, lo que significa que contiene 6 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. La fórmula estructural proporciona información sobre una sustancia como el tipo de enlace entre los átomos y la distribución en la molécula. La fórmula estructural se obtiene a partir de la fórmula molecular y se emplea una línea para representar cada par de electrones que comparten dos átomos. La fórmula electrónica proporciona información sobre la distribución de los electrones de valencia que participan en la formación del enlace. Los electrones de valencia se representan con círculos, puntos o cruces ubicados alrededor del símbolo de cada elemento presente. La masa es la cantidad de materia, es decir, de átomos que posee una sustancia. En química es importante manejar varias unidades de masa. La masa de un átomo es muy pequeña y por lo tanto es imposible de medir con un instrumento. Las masas atómicas promedio de los elementos están calculadas y se encuentran en la tabla periódica y se expresan en unidades de masa atómica. La masa molecular se halla multiplicando la masa atómica por la cantidad de átomos y luego se suman las masas de los diferentes elementos. La masa molar es la masa molecular pero expresada en gramos. La materia está hecha de partículas muy pequeñas como los átomos, moléculas y iones. Y para medir en una muestra de tamaño ordinario el número de esas partículas muy pequeñas se utiliza el mol. A partir de varios experimentos se determinó que un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 unidades. Este número se conoce como el número de Avogadro, de modo que un mol de átomos, un mol de moléculas, un mol de iones o un mol de cualquier sustancia contiene el número de Avogadro. El número de Avogadro determina que mientras la masa molecular hace referencia a una sola molécula, la masa molar se refiere a un mol de moléculas. Por lo tanto, un mol de moléculas de ácido sulfúrico tiene una masa molar de 98 gramos por mol. La composición porcentual corresponde al cálculo de porcentajes en masa de cada elemento de un compuesto y se realiza por medio de un procedimiento matemático.
Para calcular la fórmula empírica de un compuesto debemos seguir el siguiente procedimiento. Para calcular la fórmula molecular de un compuesto es necesario aplicar cada uno de los pasos que veremos a continuación. Por favor, toma nota de este ejercicio que estaremos resolviendo durante nuestras clases. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de química y tomar nota de las dudas que tengas para poder resolverlas en nuestras clases.